Buenas noches a todas las personas presentes, los participantes, los docentes. Ah, Quiero agradecer a Fabiola y su equipo por invitarme, por hacerme partícipe de este proceso de generación de conocimientos acerca de los humedales, las aves playeras en general, ¿no? Los importantes humedales y recursos naturales que hay en la costa peruana y en particular en Lambayeque. Fabiola se comunicó conmigo hace unas semanas, quería que les hable, en realidad es un tema que ya he tocado en años anteriores, sobre los humedales de Lambayeque, su importancia, los beneficios para las personas, pero vamos a hacer una breve introducción sobre los humedales primero. Una definición general, muy general sobre los humedales indica que son superficies, son áreas, son zonas que permanecen inundadas o en todo caso con suelo saturado de agua durante durante periodos considerables de tiempo. De modo que, por ejemplo, una laguna, un pantano, ah, un- una represa, un bosque inundado, un bofedal. Ah, Esos son ejemplos de humedales. Esta, repito, es una definición general, una definición que puede encontrar en un diccionario, un libro de ecología, en Wikipedia incluso. Sin embargo, hace algunos años, más de 40 años, en el año 71, la Convención Ramsar es una ciudad en Irán donde se firmó un importante tratado internacional relativo a justamente estas zonas húmedas o humedales de importancia mundial. Ah, definió, Esta convención definió los humedales de la siguiente manera. Dice, los humedales son aquellas extensiones de pantanos y superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial. Es decir, puede estar el hombre conscientemente o no influenciando el régimen, pero también puede ser obviamente de manera natural, absolutamente natural, silvestre, como es la mayoría de humedales en realidad. Pero es decir, el hombre también podría participar en el régimen. Pero luego dice, además de este régimen natural o artificial, que sean permanentes o temporales. Y aquí la temporalidad, ah, creo que no hay un criterio preciso, pero por ejemplo, si tenemos un lugar que se inunda un día, eso no constituye un humedal, ¿no? Hay una serie de características, de procesos que tienen que ver con la flora, la fauna, el tipo de suelos, los que le dan ese carácter de humedal. No es simplemente que se inunde, sino que tiene un contexto, digamos. También puede ser aguas estancadas o corrientes. Estancadas en el sentido que se refiere que son aguas que no fluyen, ¿no? Como es el caso de un lago, donde puede haber olas, puede haber mareas y pronto, pero no fluye, como puede ser el caso de un río o una quebrada, ¿no? También dice, son dulces, salobres o saladas. Salobres en el sentido que es un agua de mezcla entre las aguas dulces y las aguas saladas en los manglares, por ejemplo. Y finalmente dice, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 6 metros. Por eso Paracas, por ejemplo, es considerado, la Bahía de Paracas es considerado un humedal, ¿no? Por esta definición final o este concepto final. Como ven, entonces, es una definición, si la otra era general, esta, si bien lo acota, está incluyendo una cantidad inmensa de cuerpos de agua, como dije, de régimen natural, que pueden ser temporales o permanentes, de aguas dulces, salobres o saladas, etcétera. Eso es a nivel mundial, esa es la definición que nos dio la Secretaría de Ramsar y esta convención. Pero luego, el año 2015, el Perú ah, propone la estrategia, aprueba en realidad, la Estrategia Nacional de Humedales. Y aquí define los humedales como aquellas extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua bajo un régimen hídrico natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado. Pareciera una definición
similar a la de Ramsar, ¿no? Vamos a ver que no, en realidad. Y que albergan comunidades biológicas características que proveen servicios ecosistémicos. ¿Por qué digo que no se parece a la de Ramsar? Bueno, perdón, se parece sí, pero no es exactamente la misma. Porque, por ejemplo, no considera esa dicotomía que dice aguas estancadas o corrientes. En otras palabras, lo que ha hecho la Estrategia Nacional de Humedales es excluir a los ríos, a las quebradas, arroyos o riachuelos. Y como ven, también están excluidas las aguas marinas someras, ¿no? Con menos de 6 metros en marea baja, como decía la definición de Ramsar. Entonces, esta estrategia acotó todavía más la definición de humedales. Los ríos, entonces, y quebradas no son parte de los humedales, del concepto de humedales para, para los peruanos, ¿no? Según esta estrategia nacional ah, pues sobre humedales. Ah, y luego lo acotamos nosotros ya y decimos, ¿qué son los humedales costeros? ¿Cuáles son aquellos humedales que están en la región litoral? Es un término genérico, ¿no? Que comprende uno o más tipos de cuerpos de agua, es decir, puede ser un complejo de humedales, de aguas someras permanentes, es decir, aguas poco profundas, permanentes, temporales, corrientes o quietas, ubicadas entre el nivel del mar y aproximadamente 500 metros sobre el nivel del mar en el litoral costero. Incluyen entonces ambientes acuáticos salobres y de agua dulce. Hay humedales amazónicos, existen humedales andinos o altoandinos y humedales costeros. Y lo que estoy haciendo ahora es presentarle básicamente lo que encontramos en la vertiente occidental, cerca del mar, entre los 0 y los 500 metros sobre el nivel del mar. La misma estrategia que definió los humedales el año 2015 identificó 7 tipos de humedales costeros: los manglares, las lagunas, los estuarios, las albúferas o albuferas, como llaman otros, los deltas, los oasis y los pantanos. En diciembre del 2018 hubo una reunión, hubo un taller para revisar esa propuesta de clasificación, de sistema de clasificación de humedales, y lo que se hizo fue ratificar esos 7 tipos básicos como humedales costeros. Pero al año siguiente, en el año 2019, ah, se realizó un diagnóstico sobre humedales costeros, encargado por el MINAM, y esos 7 humedales que quedaron, los humedales costeros quedaron como 8. Incluso vamos a ver que algunas cosas cambiaron. Entonces, tenemos oficialmente manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, albúferas, oasis, salinas costeras, y además un octavo que son los gramadales o los suelos saturados. ¿Qué viene a hacer estos? En la transición entre tierra firme y los humedales hay una zona saturada de agua, es decir, no hay un cuerpo de agua propiamente, pero cuando pisamos, por ejemplo, nuestra huella deja, ahí no solo se marca porque no está compactado, sino que deja un pequeño rastro de agua, ¿no? El suelo, si cavamos, vamos a encontrar agua con mucha facilidad, por eso se le llama suelo saturado. Y es un gramadal, ¿no? Es un distiquia, este tipo de gramíneas, junquillos, etcétera, por eso el nombre de gramadal. Pero si lo comparamos con la definición del 2015, los tipos básicos del 2015, si se dan cuenta, los pantanos han salido, ¿no? El G del grupo anterior, pantanos han salido, pues en realidad lo que llamamos pantanos, como pantanos de Villa, pantanos de Villa María, en Chimbote, entre otros, ah, son lagunas, ¿no? Ese nombre pantano es más un nombre local, es un topónimo, ¿no? Entonces se ha preferido considerar a los que antes llamábamos pantanos como lagunas, ¿no? No existe un tipo de humedal pantano. Pantano es otra figura. Pantano es lo que
ocurre en la Amazonía, por ejemplo, cuando el río se sale de su cauce e inunda el bosque, eso es un pantano, ¿no? La Tahuampa es el nombre local en la Amazonía. En fin. Entonces, salen los pantanos porque se adicionan a las lagunas, se incluyen como lagunas, pero además de los gramadales sobre suelos estructurados, se adicionan las salinas costeras. De modo que ahora hablamos de 8 tipos básicos. Algunos quedaron de la primera propuesta, en la mayoría, y 2 fueron incorporados. Salinas costeras y gramadales sobre suelos estructurados, pantanos, entonces salieron. Si vemos eh, una clasificación por grandes grupos, entonces humedales estuarinos intermareales, tendríamos al manglar y el estuario en estos 8 tipos, de estos 8 tipos. Sistema lacustrino, tendríamos la laguna costera, las albúferas o albuferas, el oasis y la salina costera. Sistema ribereño o riberino, tendremos a los deltas, y el sistema palustrino o pantanoso, el gramadal sobre suelo saturado. Vamos a ver cada uno de estos tipos de humedales costeros. Manglar es bastante conocido, ¿no? Es famoso el manglar de Tumbes, un poco menos el de Piura. Entonces, están ubicados justamente en esos departamentos del norte y se trata de una formación forestal. Es un bosque inundable con aguas salobres. Es un ecosistema forestal hidromórfico. ¿A qué se refiere esto con hidromórfico? Que los suelos están saturados de agua y que tienen una fuerte influencia del agua. Son lixiviados, lavados en sus sales y otros por la presencia de agua. Pues por eso ese nombre, ¿no? Esa palabrota, forestal hidromórfico. Y dice, ubicado en las zonas entre mareas de aguas salobres. La fisonomía corresponde a un bosque denso o semidenso de hasta 8 o 10 metros de altura, con bosque bajo o sotobosque denso de arbustos y herbáceas. Se desarrolla en climas húmedos, ¿no? Está cerca del Ecuador, entonces tienen estas condiciones. Hay una temporada de lluvias, como no ocurre en otras zonas de la costa. Suelos orgánicos generalmente profundos. En el borde de sus canales de marea se establece una vegetación particular constituida básicamente por árboles siempreverdes con raíces zancudas. Raíces zancudas son los que vemos en esta fotografía, ¿no? Como zancos, como patas de ave, ¿no? De aves, estas garzas, cigüeñas, etcétera, por eso el zancudo el nombre. Árboles de mangle, de gelí o mangle blanco, de mangle prieto y mangle piña, ¿no? Son los 5 tipos de mangle que hay en Tumbes, sobre todo en Piura, el manglar es más simple en términos de vegetación, términos botánicos. Luego tenemos otro tipo de humedal, el estuario, tramo de un río de gran anchura y caudal que es invadido por el mar debido a la influencia de las mareas y el hundimiento de las riberas. De modo que se han formado humedales de aguas profundas que se encuentran rodeados por tierra, pero que tienen acceso permanente o temporalmente abierto o parcialmente obstruido por el mar abierto, y en donde las aguas del mar están generalmente diluidas por escurrimientos provenientes de tierras. Entonces, este es un tipo de humedal que tiene contacto con el mar. La marea, cuando hay marea alta, ingresa a este humedal, ¿no? Ah, suele tener cobertura, al menos parcial, de plantas herbáceas que crecen en el agua. En algunos se acumulan extensos depósitos de fango, mientras que en otros se conservan relativamente libres por el efecto del retroceso de la marea. Entonces estamos hablando de un humedal donde vamos a encontrar plantas acuáticas típicas del humedal. Hay obviamente también un montón de aves acuáticas, aves marinas a veces incluso, y muchas de ellas son aves migratorias. Luego tenemos los deltas, este es un nombre también conocido, ¿no? Formación, accidente geográfico constituido en la desembocadura de un río por los sedimentos aluviales que ahí se depositan, ¿no? Los sedimentos, el río va arrastrando un montón de elementos del cauce, esos son los llamados sedimentos aluviales. Suele to- eh, tomar una forma triangular debido al hecho de producirse una disminución brusca de la velocidad del flujo de agua causada por su desembocadura en el mar, es decir, al represarse por el mar, baja el flujo y se expande, por eso la forma triangular, ¿no?
Y porque el río se divide justamente, ¿no? En múltiples brazos que van separando y volviendo a juntar para formar un conjunto de canales o ramales activos e inactivos. La forma triangular puede sufrir modificaciones debido a la acción de las mareas, es decir, se va deformando con el tiempo, ¿no? No es un triángulo perfecto, ni mucho menos. Ah, Luego tenemos la laguna costera. Esta es probablemente la más común de todas las lagunas. Vamos a ver que hay un montón de humedales en la costa. La laguna costera es el tipo más común. Es un depósito natural de agua, generalmente dulce o salobre, sin comunicación inmediata con el mar, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en los llamados pantanos de Villa, ¿no? Las lagunas de Villa. Se forman habitualmente por la existencia de una depresión o terreno hundido y la presencia de lluvias o la influencia de ríos, ¿no? Muchos ríos terminan desembocando ahí y forman esto. En algunos casos la laguna costera se forma de manera artificial debido a la acción del hombre, ¿no? Hay represamientos, reservorios, irrigaciones en las partes altas y esto por la napa freática van descendiendo en la cuenca media, cuenca alta y forman estas lagunas. En muchos casos no se trata de una laguna única, sino más bien de un complejo o conjunto de lagunas de tamaño variable, ¿no? Lo que mencioné en el caso de Villa, por ejemplo. Con suelos transicionales en tierra firme, entre tierra firme y espejos de agua abierto, incluso con presencia o combinación de lagunas costeras y albúferas. Es decir, puede haber un complejo de varios tipos de humedales. Y justamente albúfera o albufera, ¿no? Humedad del régimen natural formado por espejos de agua litorales de escasa profundidad, generalmente de agua salada o ligeramente salobre. Existe un aporte de agua dulce regular, cíclico o eventual. Igual, como en el caso de las lagunas, en este caso hay un aporte permanente de la cuenca alta, ¿no? Subterráneamente o por agua superficial. Ah, la particularidad de este cuerpo de agua es que está separado por un cordón o barrera de arena, pero en comunicación superficial con el mar por uno o más puntos. Es decir, estos cuerpos de agua, estos humedales están muy próximos al mar, ¿no? Tienen una influencia directa del mar, es agua de mezcla, ¿no? Entonces dice, por lo general debe su presencia a la connotación y aporte de sedimentos marinos fluviales. Es decir, esa barra de arena que mencioné es afectada por las mareas, las que ejercen gran influencia en la circulación a través de la mezcla y la turbulencia que provocan, generalmente acumulando residuos marinos. Luego tenemos el oasis, un cuerpo de agua aislado en medio del desierto arenoso, surge por el afloramiento de corrientes subterráneas y alrededor de ella hay abundante vegetación. Esto, en términos estrictos, viene a ser una laguna, pero al estar ah, aislada en medio de una zona muy árida, ¿no? Generalmente arena, etcétera, es que tiene este nombre particular de oasis, ¿no? Hay una discusión si efectivamente es podemos tipificarla como algo distinto o si es una laguna con ciertas particularidades. Hemos preferido mantenerlo todavía, no terminar esa discusión separado. Puede tener agua dulce o salobre originados por la emergencia de manantiales que dependen de la napa freática. Algo importante en este caso, este humedal, es que justamente tienen manantiales, ¿no? Manantes. Por lo general se encuentra rodeado de dunas de arena formada por el proceso de erosión eólica. El tipo de humedal 7 es la salina costera. Es un humedal cerrado con alta concentración de sal en el agua y el suelo. Es frecuente en regiones áridas de la costa peruana y presente en zonas a nivel del mar, incluso en depresiones debajo del nivel del mar. Se origina por filtraciones de agua marina y en ocasiones puede tener conexión con el mar, pero normalmente tiene filtración subterránea de agua marina. Ah, Está constituida por lagunas de dimensiones y aspectos variados, así como pozas superficiales y charcas. Entonces, es aquí donde hay un manejo por intervención antrópica ah, en algunas pampas, en algunas llanuras, deja evaporar el agua salada y se aprovecha la sal.
¿no? Por eso el nombre, salina costera también. Y el último humedal, o tipo de humedal, es el gramadal sobre suelos saturados. Es un terreno pantanoso con gramadales, juncales, totorales y salicornales, es decir, grama, juncos, totorillas, etcétera. No tiene propiamente un espejo de agua libre, es decir, no corresponde a laguna costera, ninguno de los otros humedales, pero el suelo puede estar saturado de agua estacionalmente o permanentemente. Recalco un poco lo que mencioné hace un rato. No se consideran los pantanos, pero tampoco los llamados bañados o balsares, como pueden ser los bañados de Chilca, los balsares de Huanchaco, los pantanos de Villa, porque en estricto los consideramos como lagunas, ¿no? Entonces, no hay un tipo pantano, un tipo bañados o balsares, eso para recalcarlo. A ver, ¿cuántos humedales costeros existen en el país? Al 2019, en el diagnóstico que se consideró, ah, se han podido, sin considerar los gramadales sobre suelo saturado, 140 humedales que aproximadamente constituyen 63.500 hectáreas en todo el litoral, desde Tumbes hasta Tacna, y como mencioné, más del 50% de esta superficie corresponde a laguna costera, ¿no? El tipo de humedal costero más importante. El rango de superficies de estos 140 humedales oscila entre 0,21 hasta 3.330 hectáreas, aunque aquí nos está considerando las lagunas y salinas del complejo de la Niña, ¿no? Esa laguna temporal que se forma durante fenómenos del Niño, por ejemplo, o en años particularmente lluviosos. Hay una discusión incluso si la Niña es un humedal o no. Yo creo que sí, pero hay personas que dicen no, no es, porque aparece unos años y luego durante largos periodos desaparece. Pero tiene toda una dinámica humedal, en fin, no me voy a meter en esa discusión en este momento. Cerca de 40 de estos humedales costeros tienen más de 100 hectáreas, una docena tiene más de 1.000 hectáreas, mientras que en 33 son pequeños, tienen menos de 10 hectáreas, y 9 incluso tienen menos de 1 hectárea, incluyendo esa que mencioné hace un rato que tiene 0,21 hectáreas. Acá podemos ver un mapa, realmente no tiene mucho detalle, pero podemos ver algunos humedales costeros, los humedales costeros de Lambayeque, en el estuario, en la boca del río Saña, eh, lo- las lagunas de Eten, la laguna San José, van a hablar de ello, entiendo, en un rato, en fin, ¿no? Ah, ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos de los humedales costeros? ¿Cuál es la contribución de la naturaleza? ¿Cuál es la contribución de los humedales para la gente? Ah, los servicios ecosistémicos se definen como el conjunto de funciones que un ecosistema ah, ah, genera eh, y que son de utilidad para la gente, para los seres humanos. Básicamente se reconocen cuatro tipos básicos, ¿no? Los servicios de provisión o suministro, los servicios de regulación, servicios de soporte y los servicios culturales. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos servicios ecosistémicos? De manera directa, las personas que viven cerca de los humedales o aprovechan los recursos, ya sean pescadores, cazadores de subsistencia, artesanos, operadores turísticos, agricultores, entre otros. Y de manera indirecta son otras personas que no viven tan cerca de los humedales, pero que igual se pueden beneficiar, o gente que llega de visita, una visita corta, observadores de aves, cazadores deportivos, entre otros. Entre los servicios de provisión, ah, tenemos, por ejemplo, agua para uso doméstico, agrícola, pecuario, piscícola, carne y otros alimentos, de aves acuáticos, cuy silvestre, peces nativos o incluso peces producidos, plantas alimenticias, fibras vegetales para confección de manufacturas de artesanía, forraje para ganadería, plantas que sirven como medicina para la medicina tradicional, leña y otros combustibles vegetales. Entre los servicios de regulación tenemos almacenamiento de carbono. Los humedales en particular son reconocidos como
importantísimos eh, depósitos de carbón, ¿no? Las turberas, los bofedales, entre otros, los pantanos. Otros servicios de regulación es la eliminación de contaminantes por depuración de agua, la protección contra estas desastres tales como inundaciones y maretazos, control de erosión y de sedimentación, control de plagas agrícolas y de vectores de enfermedades, así como de parásitos. Y por otro lado, herbivoría para el control de vegetación invasora. Entre los servicios de soporte tenemos el ciclo del agua y la recarga de napas freática, el ciclo de nutrientes y la fertilización de los suelos, la formación del suelo propiamente, producción primaria, es decir, crecimiento de vegetación a partir de la fotosíntesis, producción de oxígeno, hábitat de animales como fuente de refugio, alimento y lugar de reproducción, y de plantas, además de animales, plantas nativas, y en particular aves residentes y migratorias, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte entre los humedales costeros de la Mayeque y otros departamentos, otras regiones, con las aves acuáticas y en particular las migratorias. Pero también un servicio de soporte es la polinización de campos agrícolas y otras plantas, de los campos, y la dispersión de semillas. Y luego tenemos los servicios culturales. Ah, los servicios culturales contribuyen al desarrollo de conocimiento e inspiración, también la reflexión, la recreación y refuerzan los valores espirituales y identidad cultural. Entonces, entre esos servicios tenemos la cosmovisión, la inspiración artística, las tradiciones de la religión, la transmisión de cuentos, de leyendas, la nomenclatura y la taxonomía campesina, aspectos espirituales y naturales, conocimientos locales sobre la naturaleza y los procesos naturales, además de oportunidades para recreación, turismo naturaleza e investigación científica en la casa deportiva también a propósito, ¿no? No está tan demonizado. Entre las amenazas que encontramos en los humedales costeros, bueno, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? De contaminación, especies invasoras, a veces eh, el arrojo de desecho, de desmonte, de construcciones, entre otros. En ese análisis que se hizo sobre los humedales costeros hace un tiempo, se definió este árbol de problemas, ¿no? El problema central, obviamente, es la degradación de los humedales costeros, motivado por la introducción de especies exóticas, la presencia de residuos sólidos, la contaminación por efluentes, el drenaje y afectación de la napa freática, la habilitación urbana, ya sea formal como informal, la sobreextracción de recursos naturales, el cambio de uso del suelo, la quema de vegetación, que generan incidencia de enfermedades y parasitismos transmitidos por el agua, humedales costeros y sus recursos naturales bajo amenaza, deterioro de la funcionalidad como ecosistemas, deterioro, detrimento de condiciones de hábitat, de flora y fauna, deterioro del régimen hidrológico, entre otros, ¿no? Entonces, este fue un análisis bastante completo, se hizo talleres participativos donde se presentó, se definió, más que se presentó, ah, este árbol de problemas y soluciones. A ver, entonces, entre las conclusiones de esta presentación, existe un conocimiento insuficiente o erróneo de la sociedad nacional por la importancia y necesidad de conservar a largo plazo estos humedales, lo que se traduce en una escasa participación social en las acciones de conservación, aunque esto está cambiando. De hecho, este curso el cual ustedes están participando es prueba de ello, así como una falta de visión y estrategia intersectorial en las agendas políticas regionales para la conservación de la naturaleza en estos ecosistemas acuáticos. Es necesario promover, por otro lado, la organización de distintos y variados actores para la conservación de los humedales costeros y sus recursos, fortalecer las capacidades locales en los distintos ámbitos políticos y promover el desarrollo económico y social con acompañamiento permanente o de largo plazo de instituciones del Estado y privadas en las comunidades aledañas más necesitadas. Humedales pequeños requieren gestión a nivel local y no regional. Es decir, los actores más cercanos al ecosistema son los que tienen el protagonismo, ¿no? A nivel regional se diluyen los esfuerzos, ¿no? Esa escala no funciona cuando queremos actuar localmente.
Se quiere aumentar el conocimiento y la percepción de sobre la biodiversidad de los humedales costeros, desarrollando una campaña de educación, orientación, concientización y sensibilización a nivel regional, utilizando idealmente la radio en el campo y la televisión, otros medios en la urbe, obviamente las redes sociales, por supuesto. Es urgente controlar las causas de degradación de los humedales costeros y propiciar la recuperación de la vegetación natural y la calidad del agua, lo que redundará en el fortalecimiento de su capacidad para generar servicios ecosistémicos y bienes, así como mejores condiciones de hábitat para las plantas y los animales nativos. Considerar el desarrollo de emprendimientos turísticos entre la población local, articulando humedales costeros, lomas costeros e incluso sitios arqueológicos, es decir, no solo humedales, sino articularlos con otros recursos, con otros valores, con otros ecosistemas en estas redes para emprendimientos turísticos. Es decir, la gestión del turismo para racionalizar las presiones que podrían derivar de esta actividad, así como para garantizar la participación de un amplio grupo de actores sociales.